Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saludad a Prisca y Áquila, mis colaboradores, en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas por salvar mi vida. No soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saludad asimismo a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo. Saludad a María, que con tanto afán ha trabajado en vuestro favor. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles y además llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, a quien quiero en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquio. Saludaos unos a otros con el beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Yo, Tercio, que escribo la carta, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda esta iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y Cuarto, el hermano, al que puede consolidaros según revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. A Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, que nos haces comprender la gran responsabilidad de la vida, siendo buenos administradores, en lo personal, familiar, laboral, la gran responsabilidad que tenemos con la vida. Y a través de la oración podamos construir el reino de los cielos, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor se refiere al dinero como algo de iniquidad. Cuando no se tiene a Dios, se vuelve un mal administrador. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas capítulo 9, verso del 11 al 13, y en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, verso 24, indica la propiedad en dinero o en bienes. Se llama injusto porque la posesión y la acumulación son contrarios a la voluntad de Dios.
Cuando la persona se vuelve ambiciosa, explotando al trabajador, queriendo tener más y pagar a bajo costo al trabajador, y se olvida hacer obras de caridad, que nos enseña a compartir con el necesitado. Da más alegría en dar que en recibir, y por eso en el Nuevo Testamento la limosna es la nueva justicia. Nos hace de nuevo hijos y hermanos, que le da el sentido a la vida, y por eso viene la queja del Señor a los fariseos, que purifican el plato, pero dirá: den más bien limosna lo que tienen, y verán que todo será limpio para ustedes. Y no como aquel hombre que le decía al Señor: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia. Entonces el Señor responderá: hombre, ¿quién me han constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dirá: mirad y guardaos de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida. Es por eso que le dirá esta parábola: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes. Reuniré allí a todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Por eso las cosas materiales no son una seguridad, son una ayuda, mas no son nuestra salvación. Mas la palabra nos enseña que nuestra riqueza está en Jesús, el Hijo de Dios. Comprender ese propósito de vida, que movidos por el amor, nos enseña a prestar un servicio, a ayudar a nuestros hermanos, de construir el reino donde Dios nos ha colocado, para que así nos podamos ganar la promesa de la vida eterna. Porque las moradas es la gloria de Dios, a través de la misericordia, porque el amor del Padre envía a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Hay una frase bien interesante en el Evangelio: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Todos los bienes del mundo, por más valor que tengan, son en realidad una cosa mínima, como un anillo de compromiso de noviazgo con respecto al novio. Sin embargo, nuestra bienaventuranza infinita depende de la fidelidad con la cual los administramos. Es por eso que el administrador fiel y prudente lo pondrán al frente de toda la hacienda del Señor. La fidelidad en lo mínimo consiste en administrar los bienes como medios para compartir con los hermanos. En cambio, la infidelidad consiste en poseerlos como fin y acumularlos para separarse de ellos. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Eso significa que este siervo tiene a Dios como primer lugar de su vida. Esa paternidad que vivimos en la fraternidad concreta. Compartir con las cosas mínimas es la semilla del reino, que germina y viene a ser el gran árbol. Pero también estará la otra parte: el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Injusto es lo contrario de fiel. Fiel es el que se fía al Señor y cumple su voluntad. Injusto es el que, al no fiarse de Él, no cumple su voluntad. Se recalca en forma negativa lo que se dice positivamente en la primera parte del versículo. Así como la conformidad con Dios, también la no conformidad con Él se realiza en las cosas pequeñas. En el mundo moderno que vivimos se presentan muchas injusticias, negocios ilícitos, como el narcotráfico, también la trata de blancas, tráfico de órganos, prestamistas que se aprovechan de la necesidad del inocente para cobrar altos impuestos, y que estas personas se creen con el derecho de reclamar su dinero y maltratando al inocente. ¡Qué pecado tan grave que lleva a la injusticia! Debemos saber que nada de lo que tenemos es nuestro. Nosotros somos simples administradores, y se equivoca aquel que se cree dueño. Que nosotros, a través de la oración, descubramos la voluntad de Dios y el sentido de la vida. Por eso nosotros somos administradores. Y el Señor sigue diciendo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No puede servir a Dios y al dinero. Por eso la palabra servir hace referencia a una serie de acciones con múltiples sentidos, todos ellos asociados
a lo mismo, que es el acto de prestar un servicio, que en la palabra de Dios nos presenta en un modo positivo o negativo. Si es de servir a Dios, eso significa tener su amor, su misericordia, que nos lleva a ayudar y servir a nuestro prójimo. Pero si es al contrario, al dinero, será una forma negativa, porque si no está Dios en la vida del ser humano, será un mal administrador ambicioso, egoísta, pensando en sus propios intereses y olvidándose de los demás. Y por eso los fariseos eran amigos del dinero. Escuchaban todo lo que decía el Señor. Y su actitud de ironía, de burla, amigos del dinero, será una expresión que aparece tan solo aquí. Y también en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2, donde se habla de los últimos tiempos, cuando el ser humano será amante de sí mismos, amigos del dinero, llenos de vanagloria y de soberbia. Es la levadura de los fariseos, la hipocresía o protagonismo que es propio del que ignora a Dios y quiere usurpar su puesto. Es el pecado principio del fin del mundo, verdadera idolatría, raíz de todos los males, que destruye al hombre y las cosas. Pero el Señor, que conoce sus intenciones, le dirá: vosotros os la dais de justo delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, que están llenos de rapiña, de injusticia. Y lo que vale para el mundo y sus concupiscencias es el tener, el poder, el placer, el aparecer más. Y de esta forma, la humanidad se irá a la perdición. Es la forma en que el diablo viene a seducir, a condenar a la humanidad. Entonces alguien se preguntará: ¿es malo tener? No, cuando se sabe administrar bien, se hacen obras de caridad, cuando se ayuda al prójimo. Así lo veremos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 31 y siguientes, cuando San Pedro visita las iglesias. En el verso 36, en Jope, había una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Era rica en buenas obras y no se podían contar sus limosnas. En esos días se enfermó y murió. Una vez que lavaron su cuerpo, la pusieron en el piso superior de la casa. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con ese recado: ven a nosotros cuanto antes. Pedro fue enseguida con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir al piso superior. Allí estaban las viudas, que lloraban y mostraban las túnicas y mantos que Tabita hizo cuando vivía con ellas. Pedro las hizo salir a todas y se hincó de rodillas para orar. Luego se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Todo Jope lo supo y muchos creyeron en el Señor. El gran cariño que tenían a esta mujer por su generosidad, por su ayuda con el necesitado. Por eso la persona que tiene, sus acciones hablarán de sí misma. Si fue una persona que ayudó, sirvió, que se preocupó por el otro, recibirá el cielo. Pero es el contrario, una persona llena de egoísmo, de envidia, de celos, buscando dañar y explotar al otro, recibirá su propia condenación. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, que nos has enviado a tu Hijo Jesús para encontrar el regalo de la vida, que nos invita a descubrir el amor, el perdón, para que así podamos crecer en la fe y a la luz del Espíritu Santo poder recibir esos regalos que vienen a transformar nuestra vida, de entender el llamado que se nos ha hecho y unirnos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, agentes de pastoral, para transmitir el mensaje de la salvación, para que quede grabado en cada corazón de aquellos que viven en la oscuridad, en la tristeza, en la angustia, en la depresión, que en alguna etapa de la vida sufrieron el rechazo, el bullying, el maltrato, tanto psicológico como verbal, que has sentido dolor por esas situaciones que has vivido, que han dejado rencor, resentimiento, odio, deseo de venganza. Por esas situaciones has tomado caminos cerrados, te llenan a desesperación, a la angustia, a tomar malas decisiones, a buscar los brujos, la adivinación, creyendo que con eso vas a tener solución a tus problemas. Pero no es así, porque el diablo viene a engañar, a matar, a destruir, para que estés atado a las cosas del mundo, dejándote llevar por el poder, el tener una sexualidad desenfrenada, consumido en los vicios,
en el alcohol, la drogadicción, llevando una vida de desorden, de destrucción, y que oramos al Señor para que se destruya todo negocio ilícito y las formas de esclavitud que puede crear el ser humano, la trata de blancas, tráfico de órganos, o querer mostrar ciertas leyes que destruyen la vida, una sexualidad desenfrenada, el aborto, o en las formas que proliferan la homosexualidad, haciendo creer que es algo natural, y no es así. Son cadenas, ataduras, aberraciones, maldiciones que el mismo ser humano crea para oprimir a sus hermanos. Abre tu corazón al Señor, déjalo entrar en tu vida, en tu historia, para que Él pueda sanar esas heridas, para que puedas descubrir el amor de Dios, el respeto a ti mismo, la responsabilidad de ser bendición a los demás, porque Dios nos ama, que ha entregado a su Hijo para salvarnos. Nuestro héroe se entregó en la cruz para darnos vida. Que ante estos momentos de pandemia no te dejes llenar por miedos, pánico, pensando qué será de ti. Al contrario, el Señor nos está llamando a la conversión, a dejar esa vida de pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que aprendamos a amar y bendecir las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer, que se unen en este proyecto de bendición, como es el santo matrimonio. Pedimos por los matrimonios que están en crisis, por la falta de diálogo, de amor, de comprensión, y que no han tenido tolerancia para crecer juntos, porque han llegado al maltrato verbal, psicológico, hasta físico. No son dueños de las personas, sino al contrario, la gratitud y la bendición de esa persona, que es bendición para tu vida. Pedimos por los esposos que no han podido tener hijos, y que pedimos al Señor este milagro. Los que están viviendo en unión libre, sepan la importancia, la bendición de Dios en el santo matrimonio, para que así con solidez puedan llevar ese proyecto de vida. Oramos por las naciones y los gobernantes, el gran compromiso que tienen de dirigir una nación y ayudar en los distintos ámbitos de la sociedad, la política, la economía, que si realmente se preocupan por el prójimo, ante estos momentos de crisis económica, saldremos adelante, porque el Señor nos invita a la conversión, que es sentir el dolor del otro, el de ayudarnos como hermanos. También pedimos por las personas que están enfermas por este COVID-19 o que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, que generan angustia, miedos, tristeza. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús y sus llagas benditas para ver sus milagros, que lo imposible se hará posible. Pero que también, ante estos momentos difíciles, el Señor quiere el corazón. Pero también oramos por los que han sufrido un accidente, que clamamos al Señor para que puedan tener esa salud integral y puedan entender el propósito de Dios en sus vidas. Ahora te invito a orar con fe. Entrega esa situación difícil que estás viviendo. ¿Qué es orar con fe? Es reclamar las promesas de Dios a través de su palabra, vivir la Eucaristía, porque el Señor enviará su luz para disipar toda tiniebla y que vamos a experimentar su amor y su misericordia, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Somos bendición, hijos de Dios, y que no solamente las bendiciones son para nosotros, sino también para nuestros hermanos. Aprender a compartir, ayudar y servir, para que de ese modo podamos ver la bendición de Dios en nuestros hermanos, que también nos hacen crecer en la fe. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.